El día que llegaron los extraterrestres lo cambió todo. Naves plateadas gigantes aparecieron en el cielo sobre cada ciudad importante de la Tierra. Colgaban silenciosamente como espejos pulidos que reflejaban las nubes de abajo. No se dispararon armas. No comenzó la invasión. Simplemente esperaron. Los líderes mundiales se apresuraron a responder. Después de 3 días de pánico y preparación, la humanidad estaba lista para el primer contacto. Eligieron un punto de encuentro neutral, un gran campo a las afueras de Ginebra, Suiza. Frank Collins se ajustó el uniforme con nerviosismo. Como mayor de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos y experto en seguridad diplomática, permaneció firme detrás de la fila de líderes mundiales. A su lado, la doctora Lisa Warren revisó su equipo de traducción una última vez. ¿Crees que serán amistosos? Lisa susurró. Frank se encogió de hombros. Ojalá que sí. Nuestros misiles ni siquiera arañaran sus naves. Un rayo de luz se disparó desde la nave flotante. Cuando se desvaneció, 7 seres se encontraban en el suelo terrestre. 6 alienígenas altos y delgados con piel teñida de azul flanqueaban una figura central que vestía elaboradas túnicas cubiertas de patrones arremolinados. Sus 3 ojos en cada cara parpadeaban independientemente mientras observaban a los humanos. El alienígena del centro dio un paso adelante y habló. Una serie melódica de clics y silbidos llenó el aire. El traductor de Lisa tarareó y luego produjo palabras que todos pudieron entender. Soy altos embajadores del Consejo Galáctico. Representamos 53 civilizaciones espaciales unidas en paz y prosperidad. Hemos observado su mundo durante algún tiempo y hemos determinado que están listos para el contacto inicial. El secretario general de la Tierra dio un paso adelante. Les damos la bienvenida a la Tierra y esperamos relaciones pacíficas entre nuestros mundos. El ojo superior de Skal se entrecerró. De hecho, han logrado suficiente avance tecnológico para justificar el estado de observación. Los clasificamos como una clase 4. Mundo en desarrollo. Frank notó el ligero tic en el rostro del extraterrestre. Eso fue diversión. ¿Qué significa esa clasificación?, preguntó el secretario general. Significa que han logrado viajar al espacio, pero siguen siendo primitivos en la mayoría de los aspectos, respondió Skrull. Su especie requerirá al menos 50 años terrestres de observación antes de ser considerada para la membresía del Consejo. Lisa frunció el ceño ante el tono condescendiente, pero permaneció en silencio. Más tarde ese día, en la recepción formal, los extraterrestres se volvieron más habladores después de probar la comida y bebida de la Tierra. Uno de ellos, un científico llamado Belpor, se acercó a Frank y Lisa. Su especie tiene una historia de lo más inusual. Belpor, dijo el traductor, haciendo que sus palabras sonaran casi alegres. Tantas guerras, tanto conflicto. Hemos tenido nuestros problemas, admitió Frank. Pero hemos aprendido de ellos. Belpor emitió un chirrido que el traductor no captó. Los demás miembros del consejo cercanos flexionaron sus membranas cervicales, su versión de risa. Perdónenos, dijo Scafrol uniéndose a la conversación. Nos parece curioso que consideren sus tendencias violentas como experiencias de aprendizaje. La mayoría de las especies avanzadas superan la guerra por completo en su etapa de desarrollo. Lisa dio un paso al frente. Nuestra historia nos ha moldeado. Hemos aprendido a cooperar precisamente porque entendemos el conflicto. ¡Qué encantador!, respondió Skrull. Defienden su barbarie como sabiduría. Los miembros del consejo flexionaron las membranas de su cuello de nuevo. Frank sintió que su rostro se calentaba de vergüenza e ira. Quizás algún día entiendan la verdadera civilización. Skal continuó. Sus constantes guerras, sus ejércitos, sus armas. Estas son señales de su inmadurez como especie. La burla continuó durante toda la noche. Los extraterrestres compartieron historias de otros mundos primitivos que habían descubierto, comparando la Tierra desfavorablemente entre sí. Examinaron los uniformes militares humanos con la divertida curiosidad de los adultos que miran a los niños jugando a la guerra. Cuando terminó la recepción, Frank y Lisa regresaron a sus aposentos en silencio. «Creen que somos bromas». Frank finalmente dijo, «Toda nuestra historia, todo lo que hemos construido, lo ven como un juego de niños primitivo». Lisa asintió lentamente. «Han olvidado algo importante». «¿Qué es eso?» «Las especies que nunca enfrentan dificultades no aprenden a superarlas», dijo. «Y tengo el presentimiento de que podrían necesitar ese conocimiento. Algún día,
Frank miró las naves alienígenas que brillaban en el cielo nocturno. Por su bien, espero que nunca lo hagan. Ninguno de los dos podría haber adivinado cuán rápido llegaría ese día. Pasaron 6 meses desde el primer contacto. El Consejo estableció una embajada en Ginebra y compartió algunas de sus tecnologías con la Tierra. Los avances médicos curaron enfermedades que habían plagado a la humanidad durante siglos. Los sistemas de energía limpia redujeron la contaminación, pero el Consejo se mantuvo distante, tratando a los humanos como niños curiosos. Frank Collins estaba sentado en su oficina, revisando los protocolos de seguridad cuando sonó su teléfono. El Consejo rara vez llamaba directamente. Mayor Collins, su presencia es solicitada en la embajada. Dijo inmediatamente una voz mecánica, el traductor del Consejo. Cuando Frank llegó, encontró la embajada en caos. Los miembros del Consejo corrieron por los pasillos, su comportamiento usualmente tranquilo reemplazado por movimientos frenéticos. Lisa Warren ya estaba allí confundida. ¿Qué pasa? Enin. Frank preguntó, no lo sé. Me llamaron hace 10 minutos, respondió Lisa. El embajador Skrull se acercó a ellos. Por primera vez, el alienígena pareció preocupado. Nos enfrentamos a una emergencia, dijo Thrall. Una especie hostil conocida como los Brax ha atacado uno de nuestros puestos de avanzada cerca de su sistema solar. Destruyeron 3 naves defensivas y mataron a todos en la estación. Frank enderezó la espalda. Lamento oír eso. ¿Cómo podemos ayudar? Los Verax se están moviendo hacia otro puesto de avanzada. Nuestra flota de batalla más cercana está a 2 semanas de distancia. Los ojos de Skrull parpadearon rápidamente. Necesitamos ayuda. Frank levantó una ceja. ¿Quieres la ayuda de la Tierra? Tu especie tiene experiencia en la guerra de la que carecemos. Skrull admitió a regañadientes. El Consejo ha disfrutado de paz durante más de 2000 años. Tenemos capacidades defensivas, pero un conocimiento táctico limitado. Lisa y Frank intercambiaron miradas. Los mismos alienígenas que se habían burlado de la violenta historia de la Tierra ahora necesitaban esa experiencia. En cuestión de horas, los líderes de la Tierra acordaron ayudar al coronel Jack Bennett, líder de un equipo de fuerzas especiales de élite. Elegidos para acompañar a la fuerza defensiva del Consejo, 20 soldados humanos abordaron una nave del Consejo que traía armas y equipo. El viaje duró solo 3 días usando la tecnología del Consejo, que era más rápida que la luz. Cuando llegaron al puesto avanzado amenazado, encontraron una estación espacial orbitando una pequeña luna. Los sensores de la estación habían detectado 5 naves VR acercándose. El coronel Bennett estudió la pantalla holográfica que mostraba la flota Bra. ¿Cuál es su estrategia defensiva habitual?, le preguntó a Barlon, el coordinador de defensa del Consejo. Nosotros colocamos nuestras naves en una formación protectora y atacamos cuando estén dentro del alcance. Barlon respondió, una batalla frontal. Bennett frunció el ceño. ¿Cuántas naves tienen aquí? 3 defensores, cada uno con tecnología superior a las naves Bra. Bennett negó con la cabeza. Pero tienen 5 naves y ya han destruido 3 de las suyas en el último puesto avanzado. Nuestra tecnología es mejor. Barlon insistió, la tecnología no lo es todo en la guerra. Bennett dijo, necesitamos un enfoque diferente. Durante las próximas horas, Bennett explicó una simple estrategia de emboscada. 2 naves del Consejo permanecerían visibles, aparentemente defendiendo la estación. La tercera se escondería detrás. La luna esperando a que los Bar se comprometan a la batalla antes de atacar por la retaguardia. Esto parece innecesariamente complicado. Barlon se quejó. Créeme, dijo Bennett. La sorpresa y el posicionamiento pueden superar la superioridad numérica. Cuando llegaron los Brax, hicieron exactamente lo que Bennett predijo. Al ver solo 2 defensores, avanzaron agresivamente. La nave oculta del Consejo emergió de detrás de la luna y atacó a la flota Bra por la retaguardia. Atrapadas entre 2 fuerzas, las naves Bra lucharon por responder. Desde la estación, Frank y Lisa observaron el desarrollo de la batalla en los monitores. De verdad lo están haciendo, susurró Lisa mientras las naves del Consejo ejecutaban la sencilla maniobra de flanqueo. 3 naves Brak fueron destruidas. Las 2 restantes se retiraron rápidamente. Cuando las naves del Consejo regresaron a la estación, los miembros del Consejo guardaron silencio. Su burla anterior había desaparecido. Miraron a los humanos con nuevos ojos, llenos de sorpresa y un comienzo de respeto. ¿Cómo supieron que eso funcionaría?
Verlon le preguntó a Bennett. Es una táctica militar básica que los humanos han usado durante miles de años, respondió Bennett con calma. A veces, las viejas costumbres siguen siendo efectivas. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Las lecciones apenas comenzaban. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por el espacio del consejo. La defensa del puesto avanzado usando tácticas humanas fue vista como un éxito afortunado por muchos miembros del consejo. Pero los ataques de RV continuaron apuntando a naves de suministro y estaciones más pequeñas. 2 semanas después de la primera batalla, el consejo convocó a la doctora Olivia Simmons a su principal centro de defensa. Como una de las principales historiadoras militares de la Tierra, se le pidió que explicara las estrategias de guerra humana a los comandantes del consejo. Olivia se paró frente a un grupo de alienígenas de piel azul en una gran sala de reuniones a bordo de la nave de mando del consejo. Sus 3 ojos la observaron con una mezcla de duda y curiosidad. En la historia de la humanidad, la guerra evolucionó durante miles de años. Olivia comenzó. Al enfrentarnos a un enemigo más fuerte, desarrollamos enfoques diferentes a la confrontación directa. Mostró imágenes de batallas antiguas que mostraban cómo las fuerzas más pequeñas derrotaban a las más grandes mediante tácticas inteligentes. Esto es guerra de guerrillas, explicó señalando un diagrama. Pequeños ataques rápidos seguidos de una retirada inmediata. El objetivo es desgastar al enemigo con el tiempo, no ganar en una sola pelea. El comandante Lirval levantó una mano delgada, pero esto parece deshonroso. No hay una línea de batalla clara. Olivia sonrió pacientemente. En la guerra, la supervivencia importa. Más que el honor. Los Brass tienen más naves que tú ahora mismo. Necesitas luchar de forma más inteligente, no solo con mejor tecnología. Durante los siguientes días, Olivia trabajó con el coronel Bennett para enseñar a los guerreros del consejo sobre emboscadas, órdenes y guerra psicológica. Muchos miembros del consejo se sentían incómodos con estos conceptos. ¿Quieres que finjamos retirarnos y luego ataquemos cuando nos persiguen?, preguntó Lirdu. Sesión de un solo toque. Esto parece un engaño. Es un engaño. Bennett confirmó. Ese es el punto. La guerra no es justa. Se trata de ganar mientras se pierde lo menos posible. Mientras tanto, el mayor Frank Collins dirigió un tipo diferente de misión. La inteligencia mostró que los Brax habían establecido una línea de suministro para apoyar sus ataques. El consejo planeó enviar 3 grandes naves de guerra para destruirla. Eso es demasiado obvio. Frank argumentó durante la reunión de planificación. Los Bra verán venir sus naves desde lejos. ¿Qué sugiere?, pregunta la patrulla, que ahora escucha con más gusto los consejos humanos. Un pequeño equipo de ataque rápido. Una nave modificada para parecer un transporte civil. Acérquense. Golpear fuerte y desaparecer antes de que puedan responder. El consejo aceptó a regañadientes. Frank se unió a un equipo mixto de humanos y guerreros del consejo en una nave camuflada. Se acercaron a las naves de suministro Bra, que parecían un mercante común. Mantengan la posición hasta que estemos dentro del alcance de las armas. Frank ordenó. Todos mantengan la calma. Las naves Bra los ignoraron, centrándose en transferir carga entre naves. Cuando la nave de Frank estuvo lo suficientemente cerca, bajaron sus escudos camuflados y dispararon con precisión a la nave de suministro. Motores. En cuestión de minutos, 3 naves de suministro de VR fueron desactivadas. El equipo del Consejo Humano colocó dispositivos explosivos en contenedores de carga clave y se retiró antes de que llegaran los refuerzos de VR. Cuando regresaron al centro de mando del Consejo, la misión fue declarada un completo éxito. Por primera vez, los líderes del Consejo miraron a los humanos con genuino respeto. Más tarde esa noche, la doctora Lisa Warren se encontró sola en la plataforma de observación mirando las estrellas. Parece preocupado, dijo la embajadora Lisa. El pergamino giró lentamente. Durante 2000 años, el Consejo ha creído que la civilización avanzada significaba superar la guerra. Pensábamos que la paz era el estado natural de las especies evolucionadas. La paz aún vale la pena luchar por ella, ofreció Lisa. Sí, pero no estábamos preparados para aquellos que no comparten esa creencia. Los 3 ojos del pergamino parpadearon en secuencia. Su especie ha estado luchando a lo largo de toda su historia. Entienden el conflicto de maneras que hemos olvidado. Hemos pagado un alto precio por ese conocimiento, dijo Lisa en voz baja.
Y ahora lo necesitamos. El pergamino miró de nuevo a las estrellas. El Consejo ha convocado una reunión especial mañana. Deseamos solicitar formalmente la ayuda de la Tierra para entrenar a nuestras fuerzas. Lisa asintió. Bueno, te ayudaremos. Eso es lo que hacen los aliados. Los aliados repitieron la palabra lentamente. Sí, creo que en eso nos estamos convirtiendo. Un mes después del ataque a la línea de suministro, se inauguró una nueva instalación a bordo de la estación espacial más grande del Consejo. La sala estaba llena de pantallas que mostraban mapas, formaciones de batalla e imágenes históricas de los investigadores del Consejo de la Tierra que se movían entre estaciones de trabajo estudiando datos con intensa concentración. El analista senior Delore dirigió al equipo de investigación. Alto incluso para un miembro del Consejo, con una piel azul pálido que demostraba su edad. Delore había sido un estudioso de culturas alienígenas durante más de 100 años. Ahora tenía una nueva misión: comprender la guerra humana. Necesitamos estudiar todo lo que Delore le dijo a su equipo. Desde antiguas batallas con lanzas hasta conflictos modernos con armas avanzadas. Los humanos han luchado en desiertos, bosques, montañas y océanos. Han dominado la guerra en todos los entornos. Al otro lado de la estación, el coronel Bennett trabajó con soldados del Consejo en una gran área de entrenamiento. Les mostró cómo moverse sigilosamente, cómo usar la cobertura y cómo establecer posiciones defensivas. Siempre aseguren sus flancos, explicó Bennett a un grupo de azules. Guerreros desollados, nunca asumas que el enemigo atacará desde una sola dirección. Los soldados del Consejo intentaron seguir sus instrucciones, pero siglos de paz los habían vuelto incómodos en los roles de combate, se movían rígidamente incómodos con las posturas agresivas que Bennett demostró. Esto llevará tiempo, le dijo Bennett a Frank Collins durante su cena. Piensan como científicos, no como soldados. Frank asintió. El equipo de investigación de Delker es igual. Analizan nuestras batallas como si estudiaran patrones climáticos. No sienten el miedo ni la urgencia del combate. Al menos intentan aprender. Bennett respondió. En el centro de investigación de Dele, los analistas del Consejo hicieron descubrimientos sorprendentes. Descubrieron que los humanos habían desarrollado miles de estrategias diferentes para la guerra, adaptándose constantemente a nuevas armas y situaciones. Su pensamiento militar evolucionó rápidamente. Dele le explicó a Skrull durante un informe de progreso. Cuando un bando creaba una nueva arma o táctica, el otro desarrollaba rápidamente contramedidas como en una competición. Troul observó, sí, pero con consecuencias mortales. Dele respondió, lo más notable es cómo aplican las lecciones de conflictos pasados a nuevas situaciones. Le mostró a Skrull una comparación entre las tácticas navales antiguas y los principios de la guerra espacial moderna que el coronel Bennett había sugerido. Vean cómo funciona el mismo concepto de flanqueo en ambos escenarios. Los humanos comprenden el posicionamiento y el tiempo de maneras que nunca consideramos importantes. Troul estudió la pantalla pensativamente. ¿Podemos aprender estas habilidades lo suficientemente rápido como para que los VR sigan? Adelante, estamos probando Delo. Dijo R, pero hay algo más. Dudo. Continúa. Scatroll animó. Los humanos no solo conocen la guerra intelectualmente. La sienten. Sus cuerpos producen sustancias químicas, como la adrenalina y el cortisol, que los preparan para el conflicto. Sus corazones laten más rápido. Sus sentidos se agudizan. Es biológico, no solo cultural. Pergaminos. 3 ojos se abrieron ligeramente. ¿Sugieres que no podemos adoptar completamente sus métodos? Sugiero que será más difícil de lo que pensamos inicialmente. Dele respondió con cuidado. Mientras tanto, los humanos seguían llegando a la estación. Estrategas militares, historiadores y veteranos de combate vinieron a enseñar al Consejo diferentes aspectos de la guerra. La doctora Olivia Simmons trabajó con el equipo de Delcor, explicando los elementos psicológicos del conflicto. El miedo también es un arma, les dijo. A veces, la amenaza de un ataque es más efectiva que el ataque en sí. Los investigadores del Consejo registraron todo, creando una enorme base de datos de conocimiento militar humano. Realizaron simulaciones basadas en batallas terrestres históricas, intentando comprender los principios tras las estrategias. Una noche, Dele se encontró observando una simulación de una antigua batalla terrestre llamada Cana, donde una fuerza menor había rodeado y destruido a una mayor mediante un posicionamiento inteligente. Hemos sido tontos, dijo Scafril en voz baja. Pensamos que la tecnología por sí sola nos protegería.
Olvidamos que el conflicto requiere más que armas avanzadas. Podemos aprender, le aseguró Delore. Pero, ¿aprenderemos lo suficientemente rápido?, preguntó Skal, observando cómo los soldados simulados eran rodeados y derrotados. Los Brax se vuelven más audaces cada día. Como respondiendo a su pregunta, las alarmas sonaron repentinamente por toda la estación. Una voz anunció: «Alerta. Flota Brex detectada acercándose al puesto de avanzada Centuri». Todas las fuerzas de defensa se movilizan de inmediato. La verdadera prueba de su aprendizaje estaba a punto de comenzar. La batalla en el puesto de avanzada Centuri duró 6 horas. Las naves del Consejo ahora usan tácticas humanas. Lograron proteger el puesto de avanzada, pero perdieron 2 naves en el proceso. Después de que los VR se retiraran, los líderes del Consejo se reunieron para discutir sus próximos pasos. Durante esta reunión, la doctora Karen Miller, genetista humana que trabaja con los equipos médicos del Consejo, solicitó permiso para hablar. Karen era una mujer tranquila, de mirada penetrante y manos firmes. Había estado estudiando fisiología del Consejo para ayudar a tratar a sus heridos. «He descubierto algo importante», dijo Karen. «Algo que podría explicar por qué el Consejo tiene dificultades con los conceptos de guerra». Mostró datos genéticos en la pantalla grande. Al comparar el ADN del Consejo con el ADN humano, encontré patrones inusuales. Su especie muestra signos de modificación genética, específicamente en áreas relacionadas con la agresión y la respuesta a amenazas. La sala quedó en silencio. Los miembros del Consejo se miraron con inquietud. «¿Qué está sugiriendo exactamente?», preguntó el pergamino. «Creo que sus antepasados modificaron deliberadamente su especie para eliminar las tendencias agresivas». Karen explicó: «Estas modificaciones parecen tener miles de años». El miembro principal del Consejo, Trollbeak, uno de los alienígenas más antiguos presentes, se puso de pie lentamente. Su piel azul se había desvanecido a casi blanca con la edad y sus movimientos eran rígidos. «El humano tiene razón», anunció Trellick. «Después de la gran devastación, nuestros antepasados decidieron modificar nuestra estructura genética para prevenir futuros conflictos. Este conocimiento no se comparte con los miembros más jóvenes del Consejo. Pero es cierto». Murmullos se extendieron por la sala. Muchos miembros del Consejo parecieron sorprendidos. «Lo llamamos la modificación de la paz». El truco continuó. Redujo nuestros impulsos agresivos y mejoró nuestras tendencias cooperativas. Se consideraba el camino hacia la verdadera civilización. «Eliminas tu capacidad de luchar». El coronel Bennett preguntó con incredulidad. «No del todo, Trollbeak», aclaró. «Mantenemos las capacidades defensivas, pero atenuamos las respuestas emocionales y hormonales que impulsan la guerra, miedo, rabia, deseo de dominar. Estos se consideraban rasgos primitivos que conducían al sufrimiento». El doctor Miller asintió. «Eso explica por qué tienen problemas para entender ciertos conceptos militares. Sus cerebros literalmente procesan las amenazas y los conflictos de manera diferente a los nuestros». Frank Collins, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. «¿Es por esto que se burlaron de nuestra historia de guerra? Porque la ven como un defecto genético que han superado». «Sí», Trellick admitió. «Creemos que cualquier especie avanzada evolucionaría naturalmente más allá de la guerra. Cuando vimos su violenta historia, asumimos que eran primitivos, genéticamente inferiores, pero nos equivocamos». Skal añadió: «Su agresión coexiste con la compasión, la creatividad y la cooperación. Construyeron civilizaciones mientras manteniendo la capacidad de defenderlos». Dele, que había estado analizando los datos genéticos, parecía preocupado. «Esto plantea serias preguntas. Nuestra modificación puede habernos hecho vulnerables. Hemos estado tecnológicamente estancados en el desarrollo militar durante milenios. ¿Se puede revertir la modificación?», preguntó Lerville. «Tomaría generaciones». TV respondió. «Y muchos se opondrían. La modificación de la paz es fundamental para nuestra identidad como civilización». Más tarde ese día, Karen Miller se reunió con Frank, Lisa y el coronel Bennett en una habitación privada. «Esto lo cambia todo, Frank», dijo. «No pueden pensar como guerreros porque están literalmente diseñados para no hacerlo. Es a la vez impresionante y perturbador». Lisa comentó: «Eligieron la paz tan completamente que reescribieron su propia naturaleza». Bennett negó con la cabeza. «Noble idea. Pésimo momento. A los Brax no les importan sus modificaciones genéticas.
Solo ven objetivos. Necesitamos adaptar nuestros métodos de enseñanza, sugirió Karen. Céntrese más en los aspectos lógicos de la guerra en lugar de intentar desarrollar sus instintos de combate. Frank asintió. Podemos trabajar con esto. Puede que no sientan la guerra como nosotros, pero pueden comprender los principios intelectualmente y podemos luchar junto a ellos, añadió Bennett. Cubran sus debilidades mientras aprenden. Fuera de la ventana, las estrellas brillaban en la oscuridad. En algún lugar, los Brax planeaban su próximo ataque. El tiempo se agotaba y el mayor desafío de la humanidad no era enseñar al Consejo a luchar, sino ayudarlos a superar su propia naturaleza pacífica antes de que fuera demasiado tarde. 2 meses después de la revelación sobre la modificación de paz, los Brax lanzaron su mayor ataque hasta la fecha. Una flota de 30 naves de guerra se acercó a los mundos centrales del Consejo, amenazando miles de millones de vidas en 5 planetas. Se mueven más rápido de lo que esperábamos, anunció Skal al Consejo de Emergencia. Nuestra principal defensa. La flota puede interceptarlos, pero los VR nos superan en número. La Cámara del Consejo estalló en discusiones preocupadas. Sus naves tenían mejor tecnología, pero en encuentros anteriores, los Brax habían demostrado que podían superar esta ventaja con números superiores y tácticas agresivas. El almirante Steve Peterson permanecía en silencio al fondo de la sala. Como el oficial naval de mayor rango de la Tierra asignado al Consejo, había estado estudiando maniobras de combate espacial durante semanas. Ahora, el Consejo se volvió hacia él. Almirante Peterson, ¿qué sugiere?, preguntó Skrull. Steve dio un paso adelante, con su rostro curtido y serio. Su plan de defensa actual coloca sus naves en una formación protectora estándar frente a los planetas. Los VR esperarán esto. Señaló la pantalla holográfica que mostraba la flota enemiga que se aproximaba. En su lugar, recomiendo que adaptemos una vieja táctica naval terrestre llamada movimiento de pinza. Usando los controles holográficos, Steve mostró cómo las naves del Consejo podían posicionarse para parecer más débiles de lo que realmente eran, atrayendo a los Brax a una trampa. Naves adicionales del Consejo se esconderían detrás de lunas cercanas y campos de asteroides para luego atacar a los Bra desde múltiples direcciones una vez comprometidos. Para la batalla, esta formación es innecesariamente compleja, objetó un comandante del Consejo. Líneas defensivas simples nos han servido durante siglos contra oponentes que piensan como tú. Steve respondió con firmeza. Los Brax son depredadores. Atacan la debilidad percibida. Podemos usar eso en su contra. Después de horas de debate, el Consejo aceptó a regañadientes probar la estrategia de Steve. Las naves del Consejo se movieron a su posición con su flota principal pareciendo más pequeña de lo que realmente era. Como se predijo, los Brax aceleraron hacia lo que vieron como un blanco fácil. Cuando la flota Bra se comprometió a su ataque, las naves del Consejo emergieron de sus escondites tras lunas y asteroides. Los VR se encontraron repentinamente bajo fuego desde 3 direcciones. Desde el centro de mando, Steve observó mientras se desarrollaba la batalla. Los Brax intentaron reagruparse, pero su formación se había roto. Por primera vez, las naves del Consejo no solo defendían, sino que controlaban activamente el campo de batalla. «Está funcionando», dijo Skatrol en voz baja, observando cómo las naves Brack eran atrapadas en el fuego cruzado cuidadosamente planeado. Las naves SRA fueron destruidas en el primer asalto. Los demás intentaron retirarse, pero las naves del Consejo los habían cortado. Sus rutas de escape. Otra táctica humana que parecía ajena a los Brax. Al final de la batalla, 15 naves Bra habían sido destruidas. El resto se encontraba en desorden. El Consejo solo había perdido 3 naves, su menor número de bajas en cualquier enfrentamiento importante con los Bra. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por el espacio del Consejo. Por primera vez, la gente comenzó a creer que los Brax podían ser derrotados. Después, Steve se encontró rodeado de funcionarios del Consejo, ansiosos por aprender más sobre las tradiciones de guerra naval de la Tierra. Ya no lo miraban con condescendencia, sino con respeto e incluso admiración. Más tarde ese día, un grupo de científicos del Consejo se acercó a Delicor con una propuesta inesperada. «Queremos investigar la reversión de la modificación de la paz», dijo su portavoz. «No para todos, sino para voluntarios dispuestos a servir en las fuerzas de defensa». Dele parecía preocupado. «Esto va en contra de miles de años de desarrollo de nuestra civilización. La extinción también». El científico respondió: «Los humanos nos han demostrado que la agresión controlada puede coexistir con una civilización avanzada». Esa noche,
Skrull convocó una reunión de emergencia de los principales líderes del Consejo. El tema fue controvertido si clasificar oficialmente a la Tierra como un aliado estratégico, un estatus nunca antes otorgado a una especie al nivel tecnológico de la Tierra. Todavía son primitivos en muchos sentidos, argumentó un anciano. Su tecnología. La tecnología lleva siglos de retraso con respecto a la nuestra, pero poseen el conocimiento que necesitamos desesperadamente, un rastreo contrarrestado, un conocimiento que podría salvar nuestra civilización. El debate continuó hasta bien entrada la noche. Mientras en el espacio del Consejo la gente miraba las estrellas con renovada esperanza, la marea comenzaba a cambiar. La votación fue unánime. Por primera vez en la historia del Consejo, un mundo en desarrollo fue clasificado como aliado estratégico de clase 1. La Tierra había superado todas las clasificaciones intermedias, saltando de la clase 4 al estatus más alto en menos de un año. Cuando Skrull anunció la decisión a los representantes humanos, hubo un momento de silencio atónito. Luego, el equipo de la Tierra estalló en vítores. Esta alianza beneficiará a ambos pueblos, declaró Skrull. La tecnología del Consejo se compartirá libremente con la Tierra y se asignarán asesores militares humanos a cada mundo del Consejo. Frank Collins, ahora ascendido a coronel, apenas podía creer cuánto había cambiado. Hace apenas 8 meses se reían de nosotros, le susurró a Lisa Warren. Ya no se ríen, respondió ella con una pequeña sonrisa. La nueva alianza produjo resultados rápidamente. El Dr. William Harris, un desarrollador de armas de la Tierra, dirigió un equipo de investigación conjunto que combinó el pensamiento táctico humano con la tecnología del Consejo. En cuestión de semanas, crearon nuevos sistemas defensivos diseñados específicamente para contrarrestar los patrones de ataque de la RV. La RV depende de la velocidad y de una cantidad abrumadora de unidades. William explicó durante una demostración, así que hemos desarrollado armas que apuntan primero a sus motores y luego a sus sistemas de armas. Los ingenieros del Consejo observaron con asombro cómo los nuevos sistemas de objetivos funcionaban 3 veces mejor que sus diseños anteriores en simulaciones. Nunca consideramos priorizar los objetivos de esta manera, admitió un ingeniero del Consejo. Nuestras armas fueron diseñadas para destruir naves por completo, no para desactivar sistemas específicos. En la guerra humana, a veces detener a un enemigo es más efectivo que destruirlo. William respondió, especialmente cuando te superan en número. En la Tierra también se estaban produciendo cambios. La tecnología del Consejo revolucionó la medicina, la producción de energía y los sistemas de comunicación. Los científicos del Consejo ayudaron a limpiar los océanos y la atmósfera contaminados de la Tierra. Ambas civilizaciones se fortalecían juntas. Pero no todos acogieron con agrado estos cambios. Una facción dentro del Consejo, autodenominada evolucionista tradicional, argumentó que adoptar métodos de guerra humanos corrompía la naturaleza pacífica de su civilización. Nos estamos convirtiendo en lo que una vez temimos. Su líder, el miembro del Consejo Jifra, declaró en un mensaje público, la violencia engendra violencia. Estos humanos nos están cambiando de formas peligrosas. Surgieron preocupaciones similares en la Tierra. Algunos humanos temían que la tecnología alienígena avanzada pudiera usarse para la conquista en lugar de la paz. Temían que la Tierra se volviera demasiado dependiente del Consejo. Estas tensiones aumentaron a medida que continuaba la guerra con los Frax. Aunque las fuerzas del Consejo ahora ganaban la mayoría de los enfrentamientos, el conflicto se extendió a más sistemas. Los Frax, al reconocer la nueva amenaza que representaban las tácticas humanas, se volvieron más cautelosos e impredecibles. Durante este difícil momento, Frank Collins fue enviado al mundo natal del Consejo como el principal enlace diplomático y militar de la Tierra. Se reunió con Scatroll en la antigua Cámara del Consejo, un vasto salón con paredes que mostraban la historia de su civilización. Dijo el hermoso Frank mirando las imágenes detalladas. 30.000 años de paz. Respondió Skrull. Hasta ahora, Frank notó lo cansado que parecía el embajador. ¿Estás preocupado por algo más que los Brax, no? Skrull asintió lentamente. La guerra nos está cambiando. Algunos temen que estemos perdiendo nuestra identidad, volviéndonos más como los humanos, más como los Brax. Cambiar no significa perder quién eres. Frank dijo, los humanos. Hemos cambiado a lo largo de nuestra historia, pero seguimos siendo humanos. Quizás Skrull no sonó convencido. Pero hay otra preocupación. A medida que seguimos adoptando sus métodos militares, algunos miembros del Consejo se preocupan por lo que suceda después de que los Brax sean derrotados.
Temen que podamos convertirnos en una amenaza, preguntó Frank. Sorprendido. Yo no, aclaró Scafrol. Pero otros cuestionaron si una especie con su historia y nuestra tecnología podría algún día volverse contra nosotros. Frank miró fijamente las antiguas imágenes de paz que los rodeaban. No puedo prometer lo que cada humano hará en el futuro, pero sé esto. Sin el uno al otro, ninguno de nosotros puede tener futuro. Pergamino colocado a largo. La mano señalada en el hombro de Frank. Entonces debemos asegurarnos de que nuestra alianza sobreviva tanto a la guerra como a la paz que sigue. Fuera de la cámara, el entrenamiento continuaba. Los instructores humanos trabajaban con los soldados del Consejo, enseñándoles a luchar de formas que sus antepasados se habían diseñado genéticamente para olvidar. La mayor prueba de sus nuevas habilidades aún estaba por llegar. Un año después del primer contacto, la Tierra albergó la firma del Acuerdo de Defensa Galáctica. Representantes de todos los mundos del Consejo se reunieron en Ginebra, la misma ciudad donde los extraterrestres habían pisado la Tierra por primera vez. El campo abierto donde habían aterrizado las naves del Consejo ahora se había transformado en un jardín conmemorativo. En su centro había una estatua que mostraba la mano humana y un consejo. La teniente Charon se extendió hacia sí. Taylor observó la llegada de los dignatarios a la ceremonia. A los 32 años, Charon se había convertido en la primera humana en comandar un grupo de batalla mixto del Consejo Humano. Su liderazgo durante la defensa de la colonia próxima le había ganado el respeto de todo el espacio del Consejo. Dentro de la gran sala de reuniones, los representantes del Consejo se mezclaron con los líderes de la Tierra. El ambiente era amistoso pero formal. Hace un año, estos mismos alienígenas se habían burlado de la humanidad. Ahora buscaban la guía de la Tierra. El alto comandante Relanar, el líder militar del Consejo, se acercó a Charon. Tu grupo de batalla partirá mañana. Charon asintió. Misión final contra el mundo natal de los Barra. Creemos que están listos para negociar después de perder su flota principal. Una paz negociada. Relar dijo pensativo. Mis antepasados estarían complacidos. La violencia conduce de regreso a la paz. La ceremonia comenzó con discursos de los líderes humanos y del Consejo. Skrull, ahora ascendido a gran embajador, habló de cómo la alianza había cambiado ambas civilizaciones. Vinimos a la Tierra creyendo que éramos superiores, admitió Skal a la asamblea. Veíamos a los humanos como primitivos debido a su historia de conflicto. Ahora entendemos que esta historia les dio una fuerza que hemos olvidado. El coronel Frank Collins continuó con la respuesta de la Tierra. Los humanos siempre han sido guerreros, pero también soñadores, constructores y exploradores. Desde el Consejo, hemos aprendido que la tecnología avanzada debe servir tanto a la paz como a la defensa. Juntos somos más fuertes que cualquiera de nosotros solo. Después de los discursos, Charon se reunió con su equipo de mando para revisar los planes finales de su misión. Su segundo al mando, el oficial del Consejo Belmar, alguna vez se mostró escéptico ante las tácticas humanas. Ahora ayudaba a explicar las maniobras de flanqueo a los nuevos reclutas del Consejo. Los Brax esperarán un enfoque directo, explicó Charon, señalando el mapa estelar. En cambio, dividiremos nuestras fuerzas y atacaremos desde múltiples vectores como su general de la Tierra, Aníbal, en Cabelar, dijo mostrando lo bien que había estudiado la historia militar humana. Charon sonrió. Exactamente. Una estrategia de más de 2000 años que todavía funciona hoy. Esa noche, mientras los fuegos artificiales de celebración iluminaban el cielo sobre Ginebra, dos ancianos del Consejo observaban desde un balcón tranquilo. ¿Alguna vez imaginaron este resultado cuando detectamos por primera vez sus señales de radio?, preguntó el anciano Zonti. El anciano Pack negó con la cabeza lentamente. Nunca voté en contra del contacto. Sabes, creo que eran demasiado violentos, demasiado impredecibles. Y ahora entiendo lo que perdimos cuando nuestros ancestros modificaron nuestra genética. Prevac respondió que eliminaron la agresión, pero también redujeron nuestra capacidad de defendernos. Olvidaron que el universo contiene depredadores, así como constructores. Los humanos recuerdan. Zonti dijo, sí, se llevan lo que diseñamos. Su historia bárbara los preparó para ser guardianes de maneras que nosotros no pudimos. A la mañana siguiente, el grupo de batalla de Charon partió. Los ejércitos del Consejo de la Tierra en toda la galaxia estaban llenos de estudiantes alienígenas que aprendían tácticas humanas. Los equipos de investigación trabajan para combinar los mejores aspectos de ambas civilizaciones. 3 semanas después, los Bar se rindieron.
Ante el poder combinado de la estrategia humana y la tecnología del Consejo, acordaron regresar a su territorio natal y poner fin a todas las hostilidades. Cuando la noticia de la victoria llegó a la Tierra, las celebraciones estallaron en todo el mundo. La humanidad había pasado de ser objeto de burla por las estrellas a convertirse en maestros de la galaxia. En su oficina en Ginebra, Frank Collins observó una foto tomada durante el primer contacto. Miembros del Consejo riendo mientras examinaban uniformes militares humanos. Junto a ella, una imagen más reciente. Soldados del Consejo de pie con orgullo junto a instructores humanos. Un año bastante largo, dijo Lisa Warren al entrar en su oficina. Frank asintió. Vinieron a estudiarnos como primitivos. Ahora estudian nuestras guerras. No con burla, sino con respeto. ¿Qué pasa después?, preguntó Lisa. Construimos algo nuevo juntos. Frank respondió mirando las estrellas visibles a través de su ventana. Algo que ninguno de nosotros podría haber creado solo. En la vasta oscuridad del espacio, naves humanas y del Consejo patrullaban juntas, guardianes de una paz que requería recordar cómo luchar y cuándo no. 2.